Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de dos de sus actores favoritos, dos nombres que han hecho historia juntos y por separado, Demet Özdemir y Can Yaman. Si lo adivinaron, vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados por la prensa y los fans, porque Demet Özdemir ha revelado por qué Can Yaman no está. Bueno, no está en una exclusiva con ella. Antes de que nos sumerjamos en este jugoso tema, quiero pedirles un favor súper importante. Si eres nuevo por aquí, o si ya llevas tiempo viéndonos pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre te traemos la información más fresca y al día. Y ahora sí, vamos con el vídeo. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, desde su participación en la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, objeto de fascinación para los fans de todo el mundo. La química en pantalla era innegable, la conexión que transmitían sus personajes, Sanem y Can, era palpable y hacía que miles de personas suspiraran. Esa química inevitablemente alimentó los rumores de un romance en la vida real. Y aunque al principio ambos se mostraron muy discretos, negando cualquier tipo de relación sentimental, las especulaciones no cesaron. El fervor era tal que incluso después de terminada la serie, los fans seguían buscando señales, interpretando miradas y analizando cada interacción pública en busca de la confirmación de ese amor que tanto anhelaban. Después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos y expandiendo sus carreras a nivel internacional. Can Yaman se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare y se convirtió en un ídolo de masas. Este cambio no solo representó un salto en su carrera, sino también un cambio de vida. Adaptarse a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma y consolidar su imagen en un mercado extranjero no fue tarea fácil, pero Can lo logró con creces. Su presencia en la televisión italiana lo consagró como un actor versátil y carismático, atrayendo a una nueva legión de fans. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía con proyectos como la serie Doğduğun Ev Kaderindir, Tu hogar es tu destino, y la película Taktiklerimiz, Tácticas de amor. Demet demostró su capacidad para asumir roles complejos y emotivos, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Su elección de proyectos reflejaba una búsqueda constante de nuevos desafíos y la voluntad de alejarse de la imagen de la joven romántica de Erkenci Kuş. Cada personaje que interpretaba le permitía mostrar una faceta diferente de su talento, lo que la convirtió en una actriz muy respetada por la crítica y admirada por el público. Pero a pesar de la distancia y el paso del tiempo, el recuerdo de Erkenci Kuş y la imagen de Demet y Can juntos seguían muy presentes en la mente de sus fans. Muchos esperaban, y quizás aún esperan, que algún día volvieran a trabajar juntos, que protagonizaran una nueva serie o película y revivieran esa magia que los catapultó a la fama. Los foros de fans y las redes sociales se llenaban constantemente de peticiones y montajes imaginando cómo sería su próximo proyecto juntos. La nostalgia por Erkenci Kuş y el deseo de volver a verlos juntos en pantalla era un sentimiento palpable entre los fans. Sin embargo, esta posibilidad parece cada vez más lejana, y la pregunta que se hacen muchos es ¿por qué? Porque a pesar de la evidente conexión y el enorme éxito que tuvieron juntos, Demet Özdemir y Can Yaman no han vuelto a coincidir en un proyecto. ¿Es simplemente una cuestión de agendas y prioridades, o hay algo más detrás de esta aparente distancia profesional? La respuesta, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, es compleja y multifacética. Aquí es donde entra en juego la revelación de Demet Özdemir. En varias entrevistas, la actriz ha sido preguntada sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman, y sus respuestas, aunque siempre respetuosas y amables, han dejado entrever que no es una decisión que dependa únicamente de ella. Sus respuestas, cuidadosamente medidas, siempre dejaban la puerta abierta a la posibilidad, pero sin generar falsas expectativas. Era evidente que Demet era consciente del impacto que sus palabras tendrían en los fans, por lo que siempre se esforzaba por ser sincera y prudente al mismo tiempo. Demet ha destacado en varias ocasiones que la decisión de trabajar o no con un actor en particular es una cuestión que implica muchos factores. En primer lugar, está la disponibilidad de ambos actores. Como ya mencioné, tanto Demet como Can tienen agendas muy apretadas, con compromisos profesionales que los mantienen ocupados gran parte del año. Coordinar sus agendas para un proyecto en común sería un desafío considerable.
Imaginen la logística que implicaría sincronizar las filmaciones de una serie en Turquía con los compromisos de Cannes en Italia. Sería una tarea titánica que requeriría una planificación meticulosa y la colaboración de varios equipos de producción. Pero más allá de la disponibilidad, Demet ha insinuado que existen otros factores, quizás más personales, que influyen en la decisión. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Cannes, Demet respondió con una sonrisa enigmática y dijo: "Nunca digas nunca, pero ahora mismo estoy concentrada en mis propios proyectos". Cannes también está muy ocupado en Italia. Creo que ambos necesitamos tiempo para seguir creciendo como actores y explorar diferentes roles. Esta respuesta, aunque diplomática, fue suficiente para alimentar las especulaciones y las teorías de los fans. ¿Qué quería decir Demet con esa sonrisa enigmática? ¿Acaso había tensiones ocultas entre los dos actores? Esta respuesta, aparentemente inocua, ha sido interpretada por muchos como una confirmación de que existen ciertas tensiones o diferencias entre ambos actores. Si bien no hay nada confirmado, algunos medios turcos han especulado sobre posibles desacuerdos creativos o incluso personales que podrían haber surgido después de Erkenci. La presión de la fama, las largas jornadas de rodaje y las diferentes visiones artísticas podrían haber generado fricciones entre los dos actores. Aunque ambos siempre han mantenido una imagen pública de cordialidad y respeto mutuo, los rumores sobre posibles conflictos internos siempre han estado presentes. También es importante tener en cuenta que ambos actores han evolucionado mucho desde entonces. Can Yaman ha encontrado su lugar en Italia, donde se siente valorado y respetado. Su adaptación a la cultura italiana y su éxito en la televisión local le han dado una nueva perspectiva sobre su carrera y su vida personal. Can ha encontrado en Italia un espacio donde puede ser él mismo, sin la presión constante de los medios turcos. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar roles muy diferentes y de conectar con el público de una manera muy especial. Su elección de proyectos post-Erkenci refleja su deseo de alejarse de la imagen de la joven ingenua y explorar personajes más complejos y desafiantes. Demet ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, y su talento actoral la ha convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Quizás ambos actores sienten que volver a trabajar juntos los encasillaría en un determinado tipo de personaje o de historia, y prefieren seguir explorando nuevos caminos y desafiando sus propios límites. La industria del entretenimiento es muy exigente y los actores a menudo se enfrentan al desafío de romper con las etiquetas y reinventarse constantemente para no caer en la monotonía. Tanto Demet como Can son conscientes de esto, y su decisión de no volver a trabajar juntos podría ser una estrategia para proteger su imagen y su carrera. Otro factor que podría estar influyendo en la decisión es la presión mediática. La relación entre Demet y Can siempre ha estado bajo el escrutinio público, y cualquier proyecto que los volviera a unir generaría una enorme expectación y un gran revuelo mediático. Imaginen el acoso de los paparazzi, las entrevistas constantes y la presión de los fans por saber cada detalle de su relación. Esta presión podría ser abrumadora y afectar negativamente su bienestar personal y profesional. Quizás ambos actores prefieren evitar esa presión y centrarse en sus propios proyectos, donde pueden tener más control sobre su imagen y su carrera. Después de experimentar la fama a una edad temprana, tanto Demet como Can han aprendido a valorar su privacidad y a protegerse del escrutinio público. Su decisión de no volver a trabajar juntos podría ser una forma de preservar su intimidad y de evitar el estrés y la ansiedad que conlleva la exposición mediática constante. En definitiva, la razón por la que Demet Özdemir y Can Yaman no están trabajando juntos en una exclusiva es una combinación de factores. La disponibilidad, las posibles tensiones personales, el deseo de explorar nuevos caminos y la presión mediática son elementos que podrían estar influyendo en la decisión. No hay una respuesta única y definitiva, sino una serie de circunstancias que han llevado a esta situación. Aunque muchos fans sueñen con verlos juntos de nuevo, lo cierto es que la decisión final depende de ellos y de sus propias prioridades. Quizás en el futuro, cuando las circunstancias sean diferentes, volvamos a ver a Demet y Can compartiendo pantalla y reviviendo esa magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero por ahora, debemos conformarnos con disfrutar de sus proyectos individuales y apoyar sus carreras por separado. Y quién sabe, quizás un día nos sorprendan con una colaboración inesperada. En el mundo del espectáculo, todo es posible.
En resumen, hemos explorado la razón por la cual The Method de Mir ha dado a entender que una nueva colaboración exclusiva con Can Yaman no es una prioridad, y hemos descubierto que es una decisión compleja que involucra múltiples factores, desde la disponibilidad y las agendas apretadas, hasta posibles tensiones personales y el deseo de ambos actores de explorar nuevos caminos y desafiar sus propios límites. La presión mediática también juega un papel importante, ya que cualquier proyecto que los volviera a unir generaría una enorme expectación. Es una situación delicada que requiere comprensión y respeto por las decisiones de ambos actores. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre la relación entre The Method de Mir y Can Yaman. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que algún día volveremos a ver a Demet y Can trabajando juntos? ¿Qué tipo de proyecto te gustaría que protagonizaran? Déjame tus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Una comedia romántica, un drama intenso, una película de acción? Las posibilidades son infinitas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es suyo, que aquí siempre encontrarán la información más fresca y entretenida sobre el mundo del espectáculo turco. Por eso los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y exclusivas. Les prometo que no se arrepentirán. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con esa posible colaboración entre Demet y Can, que en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Chao, chao.